Jump. Los Skavens son criaturas dominadas por la inmediatez. A menos que sean liderados con mano de hierro, su tendencia natural es buscar la solución más fácil y rápida a los problemas. Los Skavens solo bajan el ritmo para pensar en cómo pueden explicar sus acciones a sus congéneres bajo una luz lo más positiva posible, o al menos cómo pueden deformar la verdad para desacreditar a sus rivales. Los Skavens no tienen sentido de la historia ni de la posteridad. Constantemente enredados en complots y en guerras, dedican sus cortas vidas simplemente a intentar alcanzar grandes logros para su beneficio personal. Conceptos como dejar un buen recuerdo o hacer historia no tienen ningún significado para los Skavens, y los héroes del ayer se olvidan con una facilidad pasmosa. Por todo ello, las certezas son muy escasas cuando uno trata con la historia de esta misteriosa raza. Los eventos más importantes no suelen venir señalados por registros históricos, sino por meras leyendas. Los hombres rata aparecen de manera regular en los registros históricos de los enanos, ocasionalmente en el de los elfos y muy esporádicamente en el de los humanos. Los pocos registros históricos que tienen los Skavens han sido creados por clanes concretos a título individual, y son tan tendenciosos que solo servirían como material de propaganda. Se sabe muy poco sobre los primeros tiempos de los hijos de la rata cornuda tras el periodo en el que invadieron la ciudad que se convertiría en lo que hoy es Plaga Skaven. Quizás se enzarzaron en guerras entre ellos hasta que solo los más fuertes sobrevivieron. Lo que está claro es que se reprodujeron de manera masiva, y se pusieron a buscar más fuentes de piedra bruja. Sea como sea, no fue hasta unos 1600 años antes de la llegada de Sigmar que los primeros Skavens auténticos empezaron a emerger desde el negro pozo bajo la ciudad en ruinas. Los Skavens se multiplicaron rápidamente, pese al hambre, la miseria y la plaga que ya por entonces asolaban Plaga Skaven. Los Skavens se pusieron bien pronto a la tarea de expandir los túneles subterráneos, ya que veían el mundo de la superficie como un lugar demasiado peligroso, lleno de terribles bestias, orcos, goblins y tribus de bárbaros. Los incipientes hechiceros Skaven se pusieron en la idea del gran plan que les permitiera abrir grandes fisuras en el subsuelo, donde los hombres rata pudieran establecer su reino supremo. Así, reunieron una considerable cantidad de piedra bruja con la que hacer funcionar una rudimentaria máquina que habían inventado. En teoría, este ingenio mecánico debía magnificar las energías mágicas liberadas por un gran hechicero, que lanzaría la cábala de videntes Skavens, y que les daría el poder de partir la roca de la montaña a voluntad. En lo más profundo de Plaga Skaven, la invocación dio comienzo. El diabólico aparato empezó a mover ruidosamente sus ruedas, engranajes y acumuladores de energía, en medio de una nube de humo, mientras absorbía y magnificaba la magia en estado puro. Las sacudidas del suelo y el crepitar de la roca al quebrarse prácticamente ahogaban el estridente clímax de los cánticos proferidos por los hechiceros Skavens. Por encima de ellos, la campana de la gran rata cornuda tañía, mientras toda la estructura se bamboleaba y crujía como un mástil de un barco durante una tormenta en el mar. Entonces, por primera vez en la historia de los Skavens, pero desde luego no por la última, la gran máquina que habían diseñado les falló. Alguna pieza desconocida del ingenioso, aunque imperfecto dispositivo se estropeó. Simplemente se rompió, y con resultados catastróficos. Con un cegador flash de luz, toda la energía mágica que habían logrado concentrar fue súbitamente liberada, sin control. Los túneles se colapsaron, los edificios se desplomaron, y toda la tierra se estremeció. Toda la llanura se hundió sobre sí misma debido al colapso de los túneles, mientras numerosos geysers de llamas entraban en erupción por doquier. La destrucción se fue haciendo aún más devastadora a medida que la energía mágica manaba descontrolada. Gigantescas oleadas de magia barrieron el mar hacia el oeste, mientras que hacia el este chocaban las faldas de las montañas del fin del mundo, que ya habían sufrido recientemente otros cataclismos místicos. Volcanes que llevaban largo tiempo inertes entraron de nuevo en rugiente erupción, y los más altos picos nevados se estremecieron. Ríos de lava, terremotos y avalanchas asolaron los antiguos reinos de los reyes enanos. Los barbas largas no estaban ni mucho menos preparados para hacer frente a una calamidad de tal calibre, agotados como estaban por su larga guerra contra los rusos. Plaga Skaven descansaba bajo un manto de polvo. Ningún edificio había salido ileso, salvo por el indestructible templo de la gran rata cornuda, que aún se erigía imponente sobre las ruinas. Lentamente, pequeños grupos de Skavens emergieron hacia la superficie por entre las ruinas, y al mirar, se quedaron sorprendidos ante la destrucción que habían provocado. Una gran masa de hombres rata se reunió en torno al templo. Ninguno de ellos se atrevía a entrar, aunque todos sabían que debían buscar la guía de la gran rata cornuda. Mientras discutían sobre lo que hacer, las grandes puertas del templo se abrieron lentamente,
y emergieron 12 figuras ataviadas de gris y tenuemente iluminadas por las místicas luces que se adivinaban en el interior del edificio. Los 12 señores de las ratas hablaron con una única voz a la multitud allí reunida. Para los hijos de la gran rata cornuda había llegado el momento de expandirse por todo el mundo, de multiplicarse y de hacerse fuertes en lo profundo de la tierra. La gran rata cornuda había susurrado sus planes a los Scavens, y eran los autonombrados señores de la descomposición quienes estaban llamados a liderar su puesta en marcha. Les llevó semanas volver a excavar su sistema de túneles, pero cuando finalmente llegaron hasta la cámara en la que estaba la máquina, descubrieron que los videntes fallecidos habían tenido éxito, aunque fuera parcialmente, en su objetivo. Gigantescas grietas se adentraban en la oscuridad, dando lugar a incontables millas de oscuras y húmedas cavernas que habían quedado olvidadas desde que el mundo era joven. Los Skaven supervivientes fueron divididos en 12 hordas, cada una de ellas bajo el mando de un señor de la descomposición. Algunas de estas hordas permanecieron en Plaga Skaven, mientras que otras se adentraron en las desiertas llanuras, pero la mayoría descendieron hacia las profundidades del mundo. Así pues, puede decirse que los hijos de la rata cornuda se extendieron desde las catacumbas de la ciudad subterránea como un cáncer. Su idea era que nunca más un único desastre pudiera amenazar con erradicar totalmente la raza Skaven. En pocos meses, los Skavens ya estaban atacando los enclaves enanos de las montañas del fin del mundo. Pronto, muy pronto, la marca de los hombres rata estaría por todas partes. A lo largo de los siguientes siglos, los Skavens se convirtieron en una raza vastamente extendida por el mundo, pese a lo cual la mayoría de los clanes seguían mandando a agentes a Plaga Skaven para estar informados de lo que allí ocurría. Así fue como la noticia del descubrimiento de un gran depósito de piedra bruja corrió a lo largo y a lo ancho de la recién creada ruta subterránea. En tiempos muy antiguos, un enorme meteorito de piedra bruja se había estrellado contra la parte más meridional de las montañas del fin del mundo. La maltrecha montaña que había recibido el impacto del meteorito, conocida como Pico Tullido, aún albergaba enterrada en su interior una gran veta del mágico y siniestro mineral. Con el paso del tiempo, la erosión y la acción del viento habían diseminado el polvo de piedra bruja por toda la región, convirtiéndola en un yermo baldío. El agua del cercano mar despedía un resplandor verde, y en sus profundidades moraban serpientes mutantes de alarmante tamaño. Y era justo aquí donde Nagas, el padre de la nigromancia, había elegido establecerse. A tal efecto había mandado construir Nagathizar, el Pozo Maldito, la mayor y la más maligna de todas sus fortalezas, una obra que le llevó largo tiempo contemplar. Las legiones de no muertos extraían la piedra bruja del Pico Tullido para alimentar el poder del gran nigromante, mientras que las primitivas tribus de humanos de la superficie adoraban a Nagas como un dios, cumpliendo a rajatabla su terrible voluntad. Inicialmente, cada clan Skaven intentó atacar Nagathizar por su cuenta, sin lograr apenas hacerle un rasguño a la formidable fortaleza. Fue entonces cuando el recientemente creado Consejo de los 13 tomó el mando de la operación, planeando un masivo ataque conjunto. Así pues, numerosas hordas de hombres rata se lanzaron de forma coordinada contra Nagathizar, con la intención de conquistarla desde abajo, tal y como lo habían hecho en el pasado con tantas y tantas fortalezas enanas. Pero las legiones de Nagas eran ilimitadas en número y nunca mostraban el menor cansancio. Los salvajes combates en los túneles duraron días, semanas y meses, pero los Skavens no eran capaces de vencer la resistencia de sus enemigos. Los ingenieros brujos del clan Skyr llegaron para tratar de desatascar la batalla, pero desde su trono, a mucha altura sobre las minas en las que se estaba luchando, Nagas utilizó sus ancestrales poderes para hacer que los hechizos Skaven no tuvieran ningún efecto. La guerra de desgaste entró en un punto muerto que se extendió durante décadas. Desesperados por lograr la victoria, los Skavens decidieron cambiar de táctica, asediando a los seguidores humanos de Nagas en la superficie. Sus ciudades ardieron y las calles se tornaron rojas por la sangre derramada, pero los humanos ofrecieron una dura resistencia porque temían mucho más la ira de Nagas que las posibles torturas de los hombres rata. Tras un siglo de conflictos, el Consejo se dio cuenta de que la guerra estaba resultando una inútil sangría de recursos, por lo que se decidieron a recibir a un grupo de enviados no muertos de Nagas, que traían una oferta de pacto de su señor. A cambio de que los Skavens les ayudaran en sus planes, Nagas les suministraría piedra bruja extraída de sus minas bajo el Pico Tullido. Tras muchas deliberaciones, el Consejo aceptó la oferta. Aunque los Skavens hubieran preferido ganar la guerra para quedarse con toda la piedra bruja de la montaña, sus reservas de guerreros no eran inagotables, y un poco de piedra bruja era mejor que ninguna, al menos por el momento. Tras sellar el pacto, el Consejo de los 13 ordenó a todos los Skavens que mantuvieran una distancia diplomática respecto a los dominios de Nagas, mientras ideaban métodos más sigilosos para intentar robarle la deseada piedra bruja. La mayoría de estos intentos fracasaron, pero a esas alturas los Skavens ya habían descubierto otras importantes reservas de piedra bruja.
Sin embargo, cuando Nagas envió mensajeros al Consejo de los 13 ofreciendo más piedra bruja a cambio de engañar a las tribus de orcos para traerlas hacia el Pozo Maldito, los Skavens redoblaron sus esfuerzos de espionaje para intentar averiguar lo que estaba realmente tramando el Señor de la No Muerte. Al principio, los espías de los Señores de la Descomposición tuvieron poco de lo que informar, excepto que los ejércitos del Señor de los No Muertos se habían hecho a la mar por el mar agrio en embarcaciones de hueso. Algún tiempo después, los barcos regresaron trayendo consigo un único prisionero, un gran señor o rey de algún reino humano del sur. Entonces empezó a ocurrir algo tan evidente que los miembros del Consejo no necesitaron espías para verlo con sus propios ojos. Una gran conjunción de poder oscuro empezó a formarse sobre el pico tullido. Se generaron inquietantes nubes de energía que presagiaban un uso masivo de la magia, capaz de hacer estremecer al mundo entero. Oscuras pesadillas asolaron el mundo de la superficie, y los malos presagios abundaron por doquier. Los videntes grises también se veían asaltados por constantes visiones, y decidieron reunir apresuradamente al Consejo de los 13 en Plagascaven. Usando todos los métodos de evidencia a su disposición, el Consejo intentó escrutar a lo largo y ancho del mundo buscando pistas sobre las intenciones de Nagas. Para su sorpresa, lejos hacia el sur, se encontraron a uno de los ejércitos marchando como si fuera un polvoriento río de huesos y carne momificada. Literalmente, millones de muertos vivientes se dirigían infatigables hacia Nagazizar, obedeciendo a la invocación de su señor. Ya en ese momento, era el ejército más poderoso que nunca hubiera visto el mundo, y constantemente se le unían más y más efectivos. Ante tal amenaza, los vivos resultarían extinguidos como una vela ante un ciclón. El miedo se apoderó del Consejo de los 13, ya que sin duda los Skavens estarían entre los primeros en sentir la ira de Nagas. La red de espías y observadores Skavens informó de que un silencio sepulcral reinaba en Nagazizar, y de que el gran nigromante estaba en trance recuperándose tras el increíblemente esfuerzo realizado. El Consejo se dio cuenta de que debía destruir a Nagas justo entonces, mientras aún estaba exhausto y antes de que sus millones de vasallos llegaran. Pero, ¿cómo confrontar un poder de tal calibre? No se podía confiar en el valor de ningún Skaven, así que se dio un plan alternativo, buscando a alguna criatura que hiciera de peón para los propósitos Skavens. En las mazmorras de Nagazizar aún languidecía el misterioso prisionero traído del sur, que se decía que era un rey de los humanos. Tras su largo tormento, era evidente que estaría más que dispuesto a destruir a Nagas, si tuviese la oportunidad de hacerlo. No obstante, el humano necesitaría un arma que fuese bastante poderosa como para herir al Señor de la No Muerte. Un arma tan letal, de hecho, que incluso acabara matando a quien la empuñara. Por supuesto, el portador del arma no sería informado de nada de esto. El pobre diablo desconocería por completo que su propia vida se estaba agotando poco a poco, hasta que fuese demasiado tarde. El plan se aprobó por unanimidad, algo que ocurría por primera vez en toda la historia del Consejo de los 13. Con el máximo secretismo y la máxima urgencia, el Consejo forjó una hoja hecha de piedra bruja del pico tullido. Los videntes grises imbuyeron el metal fundido con varios hechizos malignos. Los ingenieros brujos Skyr añadieron runas tan mortíferas que solo leerlas ya suponía la muerte. En la empuñadura se insertó un artefacto que permitía al Consejo ver a través de los ojos del portador de la espada y canalizar hacia él su energía para protegerle de los hechizos del nigromante. Antes de que el metal del arma se enfriara, este fue guardado en un cofre de plomo y transportado a lo largo de la ruta subterránea mediante grupos que iban revelando cada cierto tiempo. Usando túneles secretos para penetrar en Nagazizar, los siervos del Consejo de los 13 se arrastraron hasta la zona de las mazmorras de la ciudad. Silenciosamente liberaron al rey humano, dejaron el cofre abierto junto a él y se retiraron a esperar. El humano mordió el anzuelo y empuñó la espada, y muy lejos de allí, en Plagascaven, los señores de la descomposición le guiaron hasta la sala del trono del nigromante. Obedeciendo en silencio, el rey humano avanzó por los desiertos corredores. Mientras tanto, desde lo más alto del pico tullido empezaban a poder verse el polvo que levantaban las legiones de no muertos al acercarse. En la siniestra oscuridad de la sala de su trono, Nagas se encontraba sentado en soledad. Con paso vacilante, el rey humano se acercó hasta el señor de la no muerte. Al principio titubeó, impresionado por encontrarse ante tan imponente figura, pero finalmente, ayudado por las órdenes mentales del Consejo de los 13, descargó su espada contra él. En el último momento, el gran nigromante alzó su garra para intentar detener el golpe. La hoja cortó limpiamente la muñeca levantada de Nagas, pero este salió de su estupor y liberó una mortífera descarga de magia de su atacante. Los miembros del Consejo se estremecieron mientras intentaban desesperadamente proteger a su peón. Dos de los videntes grises más ancianos cayeron fulminados al tratar de desviar las titánicas energías que Nagas había liberado. El humano enloqueció, atacando a Nagas con una furia brutal, hasta que los mortíferos encantamientos del arma forjada por los Skavens empezaron a hacer mella en el nigromante, y sus huesos duros como el hierro se destrozaron en un millar de fragmentos. Mientras el humano se retiraba tambaleante, exhausto y completamente loco,
Los Skavens que aguardaban fuera aprovecharon para tomar la sala del trono y lanzar los restos de Nagas al interior de las forjas de piedra bruja, destruyéndolos por completo, al menos en apariencia. Con su desaparición, las legiones de no muertos se desmoronaron. Sin que el mundo lo supiera, una seria amenaza contra todas las formas de vida fue eliminada sin dejar rastro, y el más poderoso nigromante que el mundo jamás hubiera conocido fue asesinado a traición. El Consejo de los 13, aún trastornado tras la pérdida de su señor de la evidencia, envió al clan Rikek a hacerse con el control de Nagansizar y empezar a excavar sus minas. Los Rikek, liderados por el señor de la guerra Grask, que acababa de ganar su puesto en el Consejo, se establecieron rápidamente en Nagansizar. Los humanos supervivientes del imperio de Nagas fueron esclavizados, y durante los siguientes siglos trajeron y transportaron hasta Plaga Skaven unas cantidades de piedra bruja nunca antes vistas. Obviamente, el clan Rikek alcanzó una gran preponderancia. 300 años más tarde, un embotado extraño se acercó temerariamente hasta las puertas de Nagansizar, ahora rebautizada como Fortaleza Rikek, y exigió que le dejaran entrar. Los guerreros Skaven se remoldearon como un enjambre, confiados de atrapar al insensato visitante. Sin embargo, antes de poder echarse sobre él, quedaron paralizados de terror. Una miríada de necrófagos surgió de las sombras. La figura gesticuló hacia las puertas, y sus impenetrables portones se abrieron de par en par. Tras esto retiró su capucha, revelando su esquelética cara y los incandescentes ojos del Señor de los No Muertos. Nagas había regresado de más allá de la ultratumba, y el clan Rikek fue aniquilado en una sola noche. Después de que un puñado de supervivientes lograsen llegar hasta Plaga Skaven e informaran de lo sucedido, el Consejo de los 13 envió apresuradamente a un ejército para asediar Nagansizar, y así la infructuosa guerra entre Skavens y no muertos se inició de nuevo. Los señores de la descomposición volvieron a utilizar sus artes divinatorias y se enteraron de que Nagas, aunque ya no conservaba la imponentemente fuerza de antaño, volvía a ser un enemigo temible. Además, las reservas de piedra bruja de Nagansizar estaban ya prácticamente agotadas. Así pues, los Skaven decidieron que lo más sensato era retirarse. Nagas permaneció en su fortaleza, inexpugnable pero demasiado débil para aventurarse de nuevo al exterior, y así permanecieron las cosas durante muchos siglos.